haciendo acerca de la soberanía de Dios. Es un tema que la verdad nos llevaría muchos domingos de estudiar. Es un tema que la verdad, si tuviéramos el tiempo, y de por sí lo vamos a tener en la eternidad, vamos a ver que a través de toda la Escritura, la palabra del Señor nos habla de la soberanía de Dios. Amén. Antes de entrar en el tema, quiero contextualizarlos, porque es bueno que no perdamos el norte, no perdamos la dirección hacia dónde vamos, y no perdamos de vista dentro de qué contexto estamos hablando o por qué estamos estudiando este tema. Les recuerdo que estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689. Estamos mirando sus capítulos y sus artículos. Y dentro de la Confesión de Fe estamos mirando el capítulo 2, que nos habla de Dios y de la Trinidad. Dentro de este capítulo estamos mirando una parte que nos habla de un Dios que es todopoderoso y una cantidad de atributos que vamos a mirar después allí. Y precisamente por esto mismo que nos habla la Confesión de Fe, estamos profundizando en un tema que es los atributos de Dios. Y dentro de ese tema de los atributos de Dios estamos viendo un tema que se llama la soberanía de Dios, que es uno de sus atributos o una de sus perfecciones. La última vez que vimos el tema de la soberanía de Dios, concluimos por la Escritura que Dios es soberano y que el hombre es responsable. No sé si recuerdan que veíamos que algunos teólogos y algunos creyentes tienen dificultad en armonizar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dicen que hay cierta tensión, pero como vimos la última vez, la Escritura no tiene ninguna tensión entre esos dos temas. No hay ninguna tensión, al contrario, hay una armonía allí. Vamos a encontrar que la soberanía de Dios es una verdad bíblica y la responsabilidad del hombre también es una verdad que encontramos en la Escritura. Concluimos que la responsabilidad humana se basa precisamente en la soberanía de Dios. Es decir, que el Dios soberano ha hecho al hombre responsable de sus actos. Dios entonces, en el ejercicio de su soberanía, hizo al hombre y le puso mandamientos y le ordenó cumplirlos. Este es el Dios soberano que nos dice las Escrituras, es el Dios verdadero. Dios entonces, ejerciendo su soberanía, decidió poner a cada uno de sus criaturas, y entramos en el tema de hoy. Decidió Dios poner a cada una de sus criaturas en la condición que a Él le pareció bien ponerlos. Vamos a hablar de criaturas que tienen voluntad. Es decir, no vamos a hablar de animales, ¿cierto? No vamos a hablar. Solamente vamos a hablar de dos tipos de personas, o dos tipos de criaturas, mejor, que nos muestra la Biblia que Dios creó. Uno de ellos son los ángeles y el otro es el hombre. Dos criaturas. Una podemos hablar en plural, los ángeles, y en otra hablaremos en singular, al hombre, porque Dios creó a Adán y a Eva, y de él venimos todos. Mientras que a los ángeles no fue así. Dios los creó todos, no hay descendencia entre los ángeles. Mientras que en el hombre sí puso un hombre, una cabeza federada que llaman normalmente, un representante de toda la humanidad, Adán. Los ángeles entonces fueron creados por Dios, y es el primer punto que vamos a ver hoy. Y dentro de los ángeles hay dos grupos. El primer grupo es a
este grupo de ángeles que Dios puso en un estado condicional. Ángeles que Dios puso en un estado condicional, es decir, con alguna condición. Vaya conmigo por favor a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, el verso 4. El contexto es el apóstol Pedro, hablándonos de los falsos profetas y los falsos maestros, de la apostasía. Y pone un ejemplo, y el tema que lógicamente que toma aquí Pedro no es los ángeles, pero pone el ejemplo de los ángeles. Dice en el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cierto?, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El punto que quiero extraer aquí de lo que está diciendo Pedro es que los ángeles pecaron, algunos ángeles, no todos, porque la Escritura nos va a no mostrar con claridad todo el tema de la creación de los ángeles y todo el tema de la rebelión, pero sí nos da algunos visos para poder entender que dentro de los ángeles algunos pecaron. Nos lo dice también Judas, un poco más claro. Ahí en la carta de Judas dice en el verso 6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y dice cuál es el juicio, ¿no? Los ha guardado bajo oscuridad. Lo mismo que dice Pedro. El punto entonces es que de los ángeles que el Señor ha creado, a algunos los puso bajo una posición condicional, es decir, esos ángeles cayeron. Esos ángeles se rebelaron contra Dios. Y la pregunta que nos pudiéramos hacer es: ¿por qué cayeron? ¿Se le salió al Señor de las manos la caída de los ángeles? ¿Lo cogió por sorpresa el Señor la caída de los ángeles? No, es un Dios soberano, y como lo hemos visto, aún es soberano sobre los actos de sus criaturas. De tal manera que el Señor sabía que caerían, y aún así los creó. Aún antes de crearnos, Él sabía, porque recordemos, como lo hemos visto, el Señor todo lo sabe. Aún antes de la creación de los ángeles, Él sabía, y decidió en su soberana voluntad colocarlos en una posición condicional, es decir, que ellos estaban expuestos a caer. No fue Dios quien los empujó a que se rebelaran, fueron ellos mismos. Pero Dios decidió ponerlos en esta posición condicional. Estaba dentro de su voluntad esa caída. Los puso el Señor en un estado mutable, es decir, podían cambiar, y en una posición condicional, es decir, que muy seguramente se les advierte, como se le advierte a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy seguramente ellos también tenían la condición de servir constantemente a Dios, de hacer la voluntad de Dios, y Dios en su soberanía decide ponerlos en esta condición, y ellos finalmente caen. Claro está, y haciendo la gran aclaración, la importante aclaración: Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor de ¿qué? Del pecado. Esto tiene que quedar claro. Siempre en estos temas de la caída del hombre, de la caída de Satanás y sus ángeles, o de los ángeles en general, siempre surge la inquietud: bueno, y si Dios había decretado la caída y estaba dentro de la soberana voluntad de Dios que cayeran, entonces Dios es el autor, ¿no? Recuerda que la Escritura nos deja claro que Dios es santo, 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 y nos dice
el libro de Santiago, que el Señor no tienta a nadie. El Señor no es el tentador, no tentó a los ángeles para que cayeran. Ellos cayeron de su propia voluntad. ¿Amén? Dios nunca podremos relacionarlo con el pecado. Él es completamente santo, no podía provocar. Ellos de su propia naturaleza, ¿cierto? De su propia voluntad, aunque Dios los había hecho en cierta manera, como dice la Escritura, perfectos, pero ellos cayeron de su propia voluntad. También nos podemos preguntar, aunque no es el tema, pero quisiera dejarla en nuestras mentes y corazones, ¿por qué no hubo redención para los ángeles? ¿Por qué solamente hay redención para el hombre? Está dentro de la voluntad de Dios. Está dentro de la soberana voluntad de Dios. Ya vimos la diferencia y rápidamente lo dije. Unos fueron creados todos al mismo tiempo, otros, como los hombres, fue creado solamente un hombre y una mujer, y de él venimos todos. Eso fue la soberana voluntad de Dios. Y dentro de esa soberana voluntad de Dios, también nosotros nos preguntamos, ¿por qué entonces no hubo redención para los ángeles y sí para los hombres? Esas son preguntas que solamente sabe el Señor, ¿cierto? Y yo en esta mañana estaba orando y meditando sobre este tema. Tenía a mi mente lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen al Señor, a Dios, y las reveladas a nosotros. Habrá cosas que no entendemos y quisiéramos quizás indagar por nuestra curiosidad, pero la Escritura nos muestra hasta cierto punto. La Escritura nos revela quién es Dios, y todo eso es lo que estamos estudiando y eso es lo que estamos. Pero no podemos especular, no podemos ir más allá, sino que tenemos que llegar hasta donde Dios nos permite llegar. Y hasta ahí podemos llegar. No podemos ir más allá. Dios puso entonces en su soberana voluntad a los ángeles, a algunos los puso en una condición, en un estado condicional, pero a otros los puso en una posición inmutable. Una posición inmutable, es decir, que ellos no cambiarían. Vayan conmigo por favor a primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 21. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 21. Seguimos todavía con los ángeles. A los ángeles, a uno los puso en un estado condicional, es decir, podían caer. A otros los puso en un estado incondicional e inmutable. Primera carta a Timoteo 5:21, miren lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. ¿Cómo los llama allí Pablo? Es decir, que dentro de los ángeles habían algunos que escogidos. ¿Escogidos para qué? Pues la respuesta es para que estos ángeles no cayeran. Si Dios hubiese querido, hubiese puesto a todos los ángeles en una posición condicional, es decir, todos a su voluntad de rebelarse. Y si fuera así, entonces podríamos decir que en este tiempo todavía podrían rebelarse contra Dios. Pero la Escritura nos dice que hay dentro del grupo de los ángeles, hay unos que son escogidos. Es decir, que han sido apartados por Dios y al Señor le ha placido ponerlos en esta condición, ¿cierto? En esta posición inmutable, de tal manera que van a permanecer siempre fieles al Señor. Son escogidos, son apartados. Mateo 25:31. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, y todos los santos ángeles con él. ¿Cómo llama allí a los ángeles? Santos. ¿Qué significa la palabra santos? Apartados. Ángeles apartados.
apartados, separados. Timoteo nos dice escogidos. La Escritura entonces nos habla, aunque no, como les digo, no con total claridad, porque no son muy claros los textos que nos habla de la creación de los ángeles. Algunos hablan y nos enseñaron, creo yo, todos crecimos con los textos de Isaías y Ezequiel, creo que es el otro texto, donde nos habla de la caída de Satanás. Sin embargo, debemos tener cuidado porque son textos que nos hablan de dos reyes. No son textos tan claros como para decir que sí, efectivamente está hablando, es que de allí está narrando la caída de Satanás. Están escritos primero en una forma poética, y parece que hay una analogía allí del rey de Tiro en un lado, y en el otro del rey de Babilonia, porque comienza a hablar de estos reyes, pero por un momento pareciera que se fuera y estuviera hablando de Satanás, o querubín, dice, en uno de los textos. Entonces dice, pero si respetamos todo el contexto, nos está hablando realmente de dos reyes. Entonces son textos que nos muestran un poquito. Yo he visto en la Escritura Dios en cuestiones espirituales o de ángeles, Dios a veces abre un poquito la cortina y nos deja ver un poquito de lo que Él quiere que veamos, pero no más allá. Entonces por eso tenemos siempre que tener cuidado. Y dentro de lo que podemos ver entonces de la Escritura es que hay unos ángeles escogidos porque la palabra de Dios lo dice. Y hay otros, como ya lo leíamos al principio, en Pedro y en Judas, hay otros que dicen no guardaron su dignidad, hay otros que se rebelaron, pecaron contra Dios. Y al Señor en su soberana voluntad le plació colocar a esos dos grupos de ángeles en estas condiciones. A unos en una posición de que podían caer, a otros en una posición inmutable, porque dice Timoteo eran escogidos, separados. ¿Amén? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Claro. Ok. Vamos a mirar otra criatura, y es el hombre. El hombre. Amén. El hombre. Dentro del hombre vamos a ver varios puntos. El primero de ellos es, al hombre Dios lo puso en un estado condicional. Y cuando estoy hablando del hombre, me estoy refiriendo a Adán y a su descendencia, es decir, todos los hombres, pero específicamente a Adán, porque a él fue el responsable, a él fue el que le dieron la gran responsabilidad, el peso de la responsabilidad de que lo que él hiciera afectaría a toda su descendencia. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, oiga bien lo que le dice el Señor a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una traducción más bien diría, porque el día que de él comieres, morirás muriendo. Es decir, iba a morir de a pocos, por decirlo de una manera. Morirás muriendo. Ciertamente morirás. Al Señor Dios Todopoderoso, en su soberana voluntad, quiso poner a Adán en una posición condicional. Mira, todos estos árboles tienes, puedes comer de todos, menos de este. Le puso límites, le puso condición. Implícitamente en este verso 17 le está diciendo que si obedece, ¿qué va a tener? Vida. Pero si desobedece, ¿qué vendría? Muerte. Esa es la condición. Esa fue la posición que Dios quiso. Si Dios hubiese querido, hubiese puesto al hombre en un estado incondicional. Es decir, en un estado donde él estuviera firme y nunca hubiera pecado, y nunca hubiese transgredido la ley, el mandamiento de Dios. Sin embargo, sabemos la historia. Dios decidió poner al hombre en un estado de responsabilidad,
como criatura tenía una responsabilidad frente a su Creador. El único mandamiento que le puso fue este: no comerás de este árbol. De los demás podrás comer. Algunos dicen que también le puso el mandamiento de ponerle nombre a su animal, pero esos son simplemente tareas, digo yo. Mandamiento como tal, límite como tal, con el árbol de la ciencia del bien y el mal, dijo: de este no podrás comer. Entonces al Señor le plació, en su soberana voluntad, Dios como soberano, le plació poner al hombre en un estado de responsabilidad, para que se mantuviera así o cayera de su responsabilidad frente a Dios. Su responsabilidad, ¿cuál era? Obedecer el mandamiento. Era todo lo que tenía que hacer, pero estaba en una condición, estaba en un estado mutable, de tal manera que él podía desobedecer o obedecer a Dios. Estaba en sus manos. Lea conmigo por favor Romanos 3, verso 8 al 18. Dice la palabra del Señor: ¿y por qué no decir, como se los calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Está hablando de la humanidad entera. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Lo que hizo Adán, es aquí entonces lo que pasó con todos los hombres. Él, como representante nuestro, lo que él hiciera en su estado de responsabilidad afectaría a toda la humanidad, y nos afectó a todos, de tal manera que concluimos entonces que no hay ni siquiera uno bueno entre nosotros. Sigamos. En segundo lugar, vamos a ver que al Señor también le plació poner a Israel en un estado condicional. Al Señor, en su soberana voluntad, le plació poner al pueblo de Israel en un estado condicional. Éxodo capítulo 19, verso 4. Mire lo que dice allí el verso 4 y 5. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay que entender muy bien, hay que desmenuzar muy bien estas palabras para poder comprender lo que el Señor está diciendo. El Señor les dice al pueblo de Israel: miren, ustedes estaban esclavos en Egipto, y yo, de mi buena voluntad, los traje a ustedes como sobre alas de águila, y los he atraído hacia mí. Para entenderlo un poco más históricamente, cuando un pueblo, en la época que estamos hablando del Éxodo y toda esta época del Antiguo Testamento, cuando una tribu, porque recuerden que eran tribus, eran pequeñas naciones, eran pequeños grupos de personas,
Cuando una de estas tribus o estas pequeñas comunidades era invadida por ciertos reyes, ellos enviaban a algún espía o enviaban a alguien del mismo pueblo al cual habían invadido y pedían ayuda a otro rey más poderoso. Entonces por eso ustedes van a ver constantemente las guerras de los egipcios, ustedes van a ver a Siria, al reino también de Asiria, de Babilonia. Son reinos que tomaban fuerza y que cuando venía otro a invadirlos, entonces mandaban pedir ayuda de otro rey para que les ayudara. Y el rey les ayudaba, pero después de que les ayudaba les decía, bueno, ahora yo los ayudé, pero ahora ustedes me tienen que servir a mí y ustedes tienen que tributarme a mí. En cierta manera eso es lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Yo los liberté a ustedes. Yo fui el que fui hasta Egipto y vieron todo lo que hice con Egipto. Y ahora entonces, dice el verso 5, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, entonces allá hay un pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y mire, pero ¿cuál es la diferencia del Señor? Dice, sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es. ¿Cuál es la diferencia del Señor como rey? Que Él es el rey de toda la tierra. Y el Señor dice, yo quiero hacer pacto con ustedes. Yo los liberté, yo los traje hacia mí. Y yo quiero hacer pacto con ustedes. Y quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Pero hay condición. Si dieren oído, dice, a mi voz y guardaren mi pacto. Era condicional. Este pacto con Israel, mis hermanos, tenía la condición de la obediencia del pueblo hacia Dios. El Señor les da sus ordenanzas, y usted puede leer de ahí en adelante el capítulo 20, hasta todo lo que sigue hasta el capítulo 24, usted se va a dar cuenta del pacto de Dios, las leyes de Dios para el pueblo. Yo voy a ser su rey y entonces ustedes como nación van a tener que regirse a mis leyes. Y claro, pues sabemos que este rey es bueno, no como los otros reyes. Y tenían que tributar a Dios, pero ¿cuál era el tributo a Dios? Alabanza, adoración, servicio. Ese era el tributo. ¿Sí? Quizás ocasionalmente sus ofrendas, pero realmente lo que Dios pedía del pueblo era obediencia. ¿Quieren ser mi pueblo? ¿Quieren que yo los proteja? ¿Quieren que yo los obedezca? Si no, entonces, y en esos días usted ha estado leyendo el plan de lectura que tenemos en la iglesia, usted lo puede ver en el libro de Crónicas. Usted ve como cuando el rey era buen rey, dice, e hizo lo recto delante de Dios, ese buen rey, y quitó los ídolos, y usted ve cómo Dios respaldó a sus reyes, porque había una condición allí, porque había un compromiso de parte de Dios. Entonces ellos estaban sujetos a Dios en esta obediencia, y el pacto estaba bajo condiciones. Ellos estaban bajo el pacto de obras, y Dios entonces les dio estas leyes y les prometió su bendición sobre ellos como nación. Oiga bien, como nación, si cumplen los mandamientos. Es decir, que dependía todo de ¿qué? De su obediencia a los mandamientos, de la observancia de las leyes. Pero todos sabemos lo que pasó. Esta nación obstinada y de corazón incircunciso, dice la Escritura, se rebeló contra el Señor y desecharon la ley y se volvieron a los falsos dioses y apostataron contra el Señor. Como consecuencia, el juicio del Señor cayó sobre la nación de Israel y fueron entregados en manos de sus enemigos y fueron dispersados por toda la tierra, como lo vemos hasta hoy. El pacto de Dios con la nación, diga bien, con la nación de Israel. Ellos dejaron al Señor y el Señor cumplió. Y efectivamente, y usted va a poder leer Deuteronomio 28 y 29, que es donde habla de todo el tema de las bendiciones y maldiciones, sobre el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el Señor? Finalmente, dice allí, los esparció. Todo lo que ellos temían les vino.
recuerde que una de las partes dice que si obedecieran, uno perseguiría a 10. Pero si desobedecerían, dice que ellos serían los que tendrían que salir huyendo. Y los judíos usted los va a ver en todo tiempo trasladándose de un lado a otro y buscando, porque no tienen paz, no es una nación que tenga el respaldo ni el amor, ni la protección de Dios, porque ellos dejaron a Dios. En tercer lugar, vamos a ver que a Dios el Padre soberano puso también a Cristo en una posición condicional. Ya vimos entonces en cuanto al hombre, primero, a Adán en una posición condicional, ¿cierto? Al pueblo de Israel en una posición condicional. Y a Cristo vamos a verlo en una posición condicional. Ya que Cristo, vamos a ver la escritura, fue hecho siervo de la ley. Cristo, por ser el Hijo de Dios, no podía él o no tenía el aval de incumplir la ley. Al contrario, él fue hecho siervo de la ley para que redimiese a los que están bajo la ley. Lea conmigo, por favor, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 y el verso 5. Dice la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Oiga bien, ¿Dios qué hizo? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido como bajo la ley. Eso es algo impresionante. El que hizo las leyes ahora estaba bajo la ley. Es decir, que Cristo era ¿qué? Siervo de la ley. Y mire lo que dice el verso 5. ¿Para qué? Para que redimiese. ¿Para qué Cristo se hacía siervo de la ley? Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para poder redimir a los que están bajo la ley, Cristo debía ponerse también bajo la ley. Con una gran diferencia, claro. Donde los hombres fracasaron, Cristo no fracasó. Todos nosotros fracasamos ante la ley. ¿Quién no ha infringido la ley de Dios? Todos nosotros la hemos infringido. Todos, absolutamente todos, como lo leímos en Romanos, hemos pecado, nos hemos rebelado contra Dios, hemos hecho lo opuesto a la ley de Dios. Pero Cristo triunfó donde usted y yo fracasamos. Cristo entonces debía también estar en una posición condicional. Adán fue puesto en una posición condicional. Cristo igualmente, como cabeza federada, Adán era nuestra cabeza federada, ¿cierto? De él venimos todos, ¿cierto? Y si él pecaba, nos afectaba a todos. Pero Cristo también, como cabeza federada de un pueblo, por eso es que hablamos de la expiación limitada, es decir, que Cristo no murió por todos, sino por un pueblo específicamente, por un grupo de personas específicamente. Él, como cabeza federada, debía cumplir toda la ley de Dios, para que al cumplirla, lo que él lograra nos fuera aplicado también a todos nosotros. El Dios soberano quiso que esto fuera así. El mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones. Había de ser hecho semejante en carne de pecado. Había de honrar y magnificar la ley cumpliéndola. Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero. Tenía que hacer expiación completa por todo este pueblo. Tenía que sufrir, oiga bien, la ira de Dios, el castigo de Dios que era sobre su pueblo. Él lo tenía que sufrir. ¿Cómo? Muriendo, porque el alma que pecare
Él no pecó, pero llevó nuestros pecados, por ende debía morir. Debía sufrir la sepultura como cualquier otro ser humano. Por el cumplimiento de estas condiciones, dice la Escritura, le fue ofrecida una gran recompensa. Lea conmigo, por favor, Isaías 53, 10 al 12. Isaías capítulo 53, verso 10 al 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura, con todo eso, Jehová quiso quebrantándole, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Él debía hacerse como uno de nosotros. Él debía cumplir la ley. Él debía humillarse, morir, y todo lo que nosotros sabemos. Todo era la posición en que Dios, el Dios soberano, lo puso a su propio Hijo. Y por último, el Señor puso a sus escogidos en un estado incondicional e inmutable. Puso a sus escogidos, oiga bien, en un estado incondicional e inmutable. En el pacto eterno de Dios, el pacto celebrado en la eternidad anterior, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue hecho cabeza de todos los escogidos, tomando sus responsabilidades. ¿Él tomó qué? Nuestras responsabilidades. ¿Cuál era la responsabilidad? Obedecer a Dios. Por eso usted ve a Cristo sujeto al Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no vine a hablar mis palabras, sino las palabras del que me envió. Fue circuncidado el 8º día. Cumplió todos los ritos, todas las fiestas judías. ¿Lo hizo por qué? Por nosotros. Y obró Él para ellos, para los escogidos, una justicia perfecta, irrevocable y eterna. Obró Él, Cristo obró para nosotros los escogidos una justicia perfecta, de tal manera que Él obró justamente en todo tiempo. Sus palabras, sus hechos, todo fue justo. Una justicia irrevocable, es decir, que nos es imputada a nosotros y no nos es quitada, y es eterna, de tal manera que el Padre en la eternidad se seguirá manteniendo fiel a nosotros por amor a Cristo, por el pacto que hizo con su propio Hijo. Efesios 1:4, por favor, y Primera de Pedro 1:19, tengan los dos textos abiertos. Efesios, por tiempo no podemos leer, pero les recomiendo que por favor lea Efesios capítulo 1. Los primeros versos, Efesios habla bastante de eso. Y aunque pareciera algo complicado leerlo, pero con detenimiento vamos a poder entender lo que sucedió en ese pacto eterno entre el Padre y el Hijo y el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 1, en el verso 4, y primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Dice Efesios 1:4: según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Oiga bien, no había sido creado Adán y Eva. No había caído Adán y Eva, nuestros primeros padres.
Y allí en la eternidad, el Padre y el Hijo hacen un pacto eterno. Y escoge a un pueblo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Oiga bien lo que dice. Para que fuésemos santos y sin mancha delante del Padre. Ese es el propósito y ese es el fin, y hacia allá donde van los escogidos. Para que seamos nosotros santos y sin mancha delante, para que este pueblo sea un pueblo santo, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin pecado, sin arrugas. Primera de carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Y el 20 dice la palabra del Señor: sino con la sangre preciosa de Cristo. Está hablando de la redención, cómo nos redimió, cómo nos rescató. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fue separado el Cordero de Dios? Antes de la fundación. ¿Cuándo fueron escogidos los que son escogidos? Antes de la fundación. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, en ese pacto eterno entre el Padre y el Hijo, Cristo se comprometería, como ya lo vimos, a ponerse en una posición condicional a cambio de nosotros. Es decir, la posición que nosotros deberíamos cumplir, ese compromiso de ser obedientes y de cumplir toda la ley de Dios, la iba a cumplir otro por nosotros. Ese fue el pacto. Y efectivamente lo hizo, lo cumplió, lo vivió y lo hizo perfecto, con su justicia perfecta, por nosotros. Había entonces de ser Él el primogénito entre muchos hermanos. Por eso somos también hijos, adoptados, pero somos hijos. Había de tener un pueblo que participaría de su gloria. Nosotros, usted y yo. Gracias al Señor, Él cumplió todas estas condiciones. Por haberlas cumplido, el Padre está comprometido, oiga bien, en juramento solemne, a preservar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por los cuales su Hijo encarnado se hizo maldición. El pacto entonces, ¿con quién es? Con su Hijo. El compromiso, y bajo juramento el Padre se compromete a que todos los que están en Cristo siempre tendrán su aprobación, siempre tendrán su bendición y serán sus hijos. Lea conmigo por favor Hebreos 7, Hebreos capítulo 7, verso 12 al 28. ¿12 al 28? A mí me quedan pocos minutos, ya voy a terminar. 7:2. Hebreos 7:2. Dice la palabra del Señor: porque cambiando el sacerdocio, está hablando de un nuevo sacerdote, ¿cierto? Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie subió al altar, es decir, de la tribu de Judá. ¿Recuerden? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, diciendo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, oiga bien,
Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, o sea Cristo, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, oiga bien, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Oiga bien, ¿cómo dice que salva? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él tomó entonces nuestro lugar, y ahora nosotros participamos de su naturaleza. Su justicia es la justicia de ellos. Su posición delante de Dios es la posición de los escogidos delante de Dios. Y su vida es la vida. La vida de Cristo ahora es la vida de los escogidos. Por eso Pablo dice: con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay, mis hermanos, oíganme bien, ni una sola condición que ellos, los escogidos, tengan que cumplir, ni una sola responsabilidad con la que tengan que cargar para alcanzar la gloria eterna. Hebreos 10:14 dice la palabra del Señor: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Al Señor le plació poner a esta manada pequeña en una posición incondicional e inmutable en el pacto de Dios. La bendición de los escogidos está firme. Segunda Timoteo, por tiempo, por favor, apúntelo y lo lee en casa. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. 2 puntos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Termino, mis hermanos, con 3 aplicaciones. Ustedes se estarán preguntando entonces hasta este punto: ¿no hay condiciones para los creyentes? ¿No hay responsabilidad para los creyentes? ¿No hay nada que cumplir en el nuevo pacto? ¿Podemos entonces vivir de cualquier manera? ¿Y si peco, no hay lío? ¿No perderé la salvación si peco, ya que no hay condiciones para nosotros? Les respondo, mis hermanos, con los textos bíblicos. En primer lugar te digo, los escogidos guardan sus mandamientos como muestra de amor a Cristo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15:10 dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Nos daba la Escritura para pecar? No. Al contrario. En segundo lugar, quiero decirles, los escogidos se apartan de iniquidad.
Leíamos el texto de 2 Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme. Es firme la salvación para los escogidos. Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hebreos 12:1 y 2 dice: por tanto, después de toda la exposición, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Termino diciéndoles un tercer punto. Los escogidos de Dios buscan la santidad, pues participan de la naturaleza de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Cristo cumplió las condiciones que nosotros debíamos cumplir, de tal manera que nuestra salvación está asegurada. Y la manera de manifestarlo no es haciendo pecado, sino al contrario, viviendo en santidad como nuestro Señor vivió en santidad. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta obra tan maravillosa.